Hola, Hola, ¿cuánto tiempo? ¿sí? ¿Qué tal estás? Un día más. ¿Estás nerviosa? Un poquito, la verdad, es que ¿Sí? estoy un poco más nerviosa que el primero. Hemos comprado otro micrófono, esto va en serio, ¿vale? Así que por favor, suscríbete, dale like, la campanita y todo eso. De hecho, voy a mover un poco mi micrófono. Ahora espero que no me moleste porque si no... Bueno, tu vocación de ser profesional de ASMR. Sí. Se cumple. Pues ¡Ay! ¿De qué vamos a hablar hoy, Guada? Lo primero, bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Segundo a todos. capítulo. ¡Qué guay! La verdad es que estoy muy contenta de que esto progrese y estamos con un tema muy interesante. Bueno, menos para nosotros, ¿no? Sí, claro. Intuición. La intuición. La intuición que nos Amiga, gusta a nosotras. Esta ¿qué me tienes que palabra contar? se habla mucho, ¿eh? Nosotras sí. Nosotras sí. Somos un poco pesadas con eso, ¿no? Tú más. Yo no me escondo, si lo digo. Yo siempre te digo que yo no tengo, pero... Bueno, eso hablamos luego, ¿no? Porque la Sí. tenemos distinta. Sí. Entonces, una pregunta. ¿Qué es para ti la intuición? Ay, me lo he preparado, ¿eh? No te creas. A ver, pues yo estuve pensando cuando planteamos la pregunta de la intuición la semana pasada, que ya sabíamos que queríamos hablar de esto, Sí. y realmente no sé explicarlo con palabras. Es decir, para mí la intuición es algo que tengo dentro, Vale. que me empuja hacia ciertas decisiones, lugares, personas, cosas que me aportan en el camino que tengo en mi vida. Es decir, es algo dentro de mí que no sabría cómo explicar, pero que me lleva de forma como piloto automático a hacer algo o a hablarle a alguien, a ir a un sitio, comprar Vale. esto. Es como una vocecilla, ¿no? Que te dice... Sí, es como algo que tengo interno que Vale. no sé explicar muy bien por qué. Ujú. Es como una voz que tengo que cuando la razón me está diciendo no tiene sentido Vale. que hagas esto, hay algo dentro de mí que me dice hazlo. Y entonces, sin pensar mucho, acabo haciéndolo. Ujú. ¿Para ti qué es? Qué interesante. Pues es lo que siempre pienso. Uno, que yo no tengo, pero ya comentaré un poco. Y dos, a ver, yo creo que la intuición básicamente supongo que viene del inconsciente, ¿no? De todo tu bagaje de sensaciones que has tenido en el pasado, que te recuerden a pues algún hecho o algo que te relacione a lo que estés viviendo, ¿no? Entonces como que yo creo que es como esa vocecilla que ha guardado esa memoria en tu inconsciente y como que responde a diferentes hechos que han relacionado con eso. Yo creo que funciona así, más que nada porque hay partes de nosotros que no recordamos, pero que ya sea, incluso yo creo que incluso, por ejemplo, puedas relacionar con un color, ¿no? Y que ya te dé por hecho de que puede pasar algo. Y a lo mejor esa vocecilla te lo dice. Entonces yo creo que son señales como, igual como hasta de advertencia, ¿no? De decir, como necesitas, ya sea para bueno o malo, como estar advertido de, oye, te recomiendo esto. Es guay, es como una madre, ¿no? De que está ahí presente. Sí. No sé, es algo muy loco, porque hay gente que no cree, bueno, no sé si no cree, pero hay gente que como que no la tiene muy desarrollada, o hay gente que es muy racional, muy de la razón, igual a alguien le cuentas esto y te dice, ¿qué me estás contando, no? O sea, ¿qué te has fumado? Pero yo al menos, desde que soy pequeña, puedo recordar bastantes ejemplos de algo me decía que... Tú tienes, por ejemplo, yo sé que tengo ejemplos claros de esto es mera intuición. ¿Tú tienes algún ejemplo de pequeña que lo relaciones con... Esto fue por la intuición? Vale, de pequeña, es que... Es que yo tengo una muy heavy, ¿eh? Vale, me lo cuentas. Solamente te digo, porque básicamente yo que lo relacione con la intuición no tengo, pero porque siempre he pensado que todo pasa
por mi bien. Entonces siempre he pensado, todo saldrá bien, Guada. O sea, tienes que actuar en función de tu bondad. Entonces, como para mí prima la bondad, entonces esa voz a lo mejor de intuición es la bondad, de yo sé que tengo que hacer lo correcto porque me va a salir bien, incluso aunque sé que puede ocurrirme algo malo, es esto. Entonces yo lo he asociado siempre a que no pasa nada, por ejemplo, tomo este camino o esta decisión, pero porque es lo correcto. Y hay una voz que en mí que me dice, tienes que tomar esto es lo correcto, pero por ser buena, no porque creo que, no sé, yo lo asocio así. Y es verdad que lo de la intuición, a mí sobre todo es eso, que yo lo asocio como a hacer las cosas bien. O también he notado que tengo intuición con ciertas personas, pero así que yo recuerde de esto es intuición, no lo asocio. A ver, cuéntanos tu experiencia. Procedo. Procede. Pues yo me acuerdo, es que como que se me quedó grabado muchísimo porque yo era pequeña y entonces me acuerdo que estaba pues de cena con mi madre, amigos de mi madre, etc. Y era por la noche y habíamos acabado de cenar y entonces pues mi madre, los amigos, etc. Me acuerdo que fueron a tomarse algo a un pub y allí había como un futbolín. Y entonces estábamos pues yo y otros niños que obviamente los hijos de los amigos estábamos jugando al futbolín y de repente empecé a acordarme muchísimo de mi hermano y entonces yo sentía que algo le había pasado a mi hermano y te estoy diciendo que esto es que yo tendría, no sé, tendría 12 años, 11 años, algo así, y entonces yo estaba sintiendo que algo estaba pasando con mi hermano. Ajá. Y nadie me había dicho nada. Y como al poco rato mi madre recibió una llamada de mi hermano, había pasado como un altercado, entonces mi hermano le estaba advirtiendo a mi madre de, oye, cuando vayáis a casa, por favor, no dejéis que María entre porque va a haber sangre y se va a asustar. Wow. Porque nada, le pasó algo, entonces pues obviamente empezó a sangrar un montón, se tuvo que ir al hospital y se me quedó muy grabado porque como yo podía intuir que había pasado algo. Es como también un poco la conexión que tienes con la gente que quieres. Un poco como cuando te pasa, cuando sientes que alguien ha pasado algo malo o que lo que tú dices, ¿no? Que tienes más intuición con más gente porque estás más conectado con esa gente. Claro. De hecho, sí, en lo que hablamos, creo que hay personas que tienen más sensibilidad. Y también el que tú estés tan relacionado con, que estés como conectado emocionalmente con una persona, te hace a lo mejor ser más sensible con esa persona a nivel de intuición, ¿no? Pero a ti a mí nos pasa. Sí, que sí. Cuando, de hecho, es que yo diría que tú conmigo la tienes más desarrollada que yo contigo, que a veces no estamos hablando y tú ya me estás diciendo, María, hoy te noto de una... Y no hemos hablado o yo he intentado mostrar mi mejor versión y aún así tú ya lo estás notando, que intuyes que hay algo que no va bien. Es como muy heavy. Tú también, ¿eh? Gracias. No, pero es verdad, o sea, como que a veces me asusta la que tienes tú conmigo o lo que me va a pasar a mí. Sí, es que eso verdad. me da miedo a veces. Y digo, bueno, ¿me puedes decir el número de la lotería, por favor? Pero eso es verdad, ¿eh? Como que además son como de la nada, como que me sale decirte, mira, esto te va a pasar. Sí. Es fuerte. Un poco pitonisa. Sí. Vale, este es el que a mí me pasó cuando era pequeña. Pero cosas que me sigan pasando, de hecho, sí, por supuesto. O sea, no sé, la última más heavy fue, bueno, más heavy no, pero más notoria, cuando me mudé aquí a Madrid y tenía que elegir piso. Y entonces me acuerdo que vi un piso que estaba lleno de chicas y lleno de chicos. Entonces, el de las chicas, conocía a todas las chicas y eran súper simpáticas. Me dijeron, ay, nos has encantado, aquí vas a estar súper a gusto. Y me acuerdo que la diferencia entre un piso y otro eran como 2 calles, era el mismo barrio. Y luego vi por videollamada el otro piso que estaba lleno de chicos. Y la razón como que me decía, igual vas a estar más cómoda con chicas porque, no sé, pues te puedes entender más, lo que piensas, ¿no? O, no sé, ya las has conocido a todas, igual os podéis entender mejor por pues, preconceptos que tienes. Y algo me decía que me tenía que ir a la casa de los chicos. Eran 4 chicos y yo. No, 3 chicos y yo. Y yo no los había conocido a todos. Vale. Solo había visto a uno.
Vale. Y sin embargo con las chicas las había visto a todas. Y algo me decía que me tenía que ir a ese piso. Y fue lo mejor que decidí porque a día de hoy los quiero un montón y bueno, estoy viviendo con uno de ellos y me llevo súper bien. Qué guay. Fue como, la razón me decía una cosa pero la intuición otra. No, claro, sí, lo entiendo. Jolín, qué guay, la verdad. Muy loco. Sí, yo no sé si porque no albergo esa información, porque estoy más alocada, o por qué, pero sí. Lo que también pienso, que la intuición también se manifiesta mucho en los sueños, la verdad, Vale. ¿eh? Y te digo, ejemplos que recuerdo de la gente que me ha comentado. Por ejemplo, me ha pasado a mí con sueños de alguien que sueño y que justo, yo que sé, aparece en mi vida de nuevo, cosas así. Pero por ejemplo, yo tuve un accidente y el día de antes, claro, es que lo único que tienes que como que asociarlo, Sí. ¿sabes? Mi madre soñó con su abuela, que ya estaba muerta, que estaba lavando un trapo lleno de sangre. ¿Qué? Y al día siguiente mi madre tuvo que lavarme llena de sangre. Sí. Vale, tengo miedo ahora mismo. De hecho, no quiso decirlo a nadie, pero ese sueño lo tenía tan real que se cayó y estaba como pensando, jolín, como que se quedó todo el día pensativa hasta que tuve el accidente y claro, la asoció directamente con esto. No, pero eso es muy loco, ¿eh? Sí. De hecho, está como muy ligado... Porque al final le habla tu inconsciente muchas veces, pero tienes que saber interpretarlo, claro. ¿Por qué de repente tiene que ser eso? Por ejemplo, ¿por qué de repente es una abuela muerta, ¿sabes? Entonces como que es de repente, ¿sabes? Sí. Obviamente no piensas diariamente sobre tu abuela. Sí. Por eso que llama mucha atención, de repente hay como una conexión que no puedes explicar. Pero es como mágico porque... de hecho, un inciso, ese día en el que tuve el accidente, también pasó mi hermano. Estaba yo en casa, ¿vale? Jugando. No voy a comentar mucho porque es un poco fuerte, pero estaba yo jugando en casa y me llamaron mis amigas para salir al jardín a jugar, que es donde me ocurrió el accidente. Y yo pues salía mucho con mis amigas, o sea, era algo muy normal. Justo ese día me dice mi hermano, no salgas y estás muy a gusto en casa. Ostras. Y a mí esto se me grabó tanto que yo me acuerdo, y eso que tenía como 6 años o así, porque me quedé como diciendo, ¿por qué mi hermano me dice esto si yo siempre salgo con mis amigas? O sea, era un día normal. Pues no sé, él tuvo intuición también. ¿Tuvo intuición? Es muy interesante, la verdad. Estoy perpleja ahora mismo. Es muy loco, sí. De hecho, todo esto que comentas de los sueños y así, bueno, el libro que te dije que tenías que leer, Sí. que hace poco yo me leí un libro que se llama El Tao de la Psicología. Lo recomiendo bastante porque habla acerca de la sincronicidad y de cómo un psiquiatra llamado Carl Gustav Jung, creo que es, estudió durante 30 años acerca de la sincronicidad, es decir, aquellos hechos que no atienden a explicación alguna o la gente que tiene pues sueños muy nítidos de esto es lo que va a ocurrir y al día siguiente ocurre, o se acuerda de una persona y esa persona al día siguiente la llama, o esto, ¿no? He decidido tomar este camino porque hay algo que no sé el qué, pero necesito ir ahí y justo te acabas encontrando con la persona que es el amor de tu vida, todas estas cosas que no atienden a razón y a día de hoy la ciencia no puede explicar. Entonces sí, creo que está como muy conectado esto de la sincronicidad, de la intuición, y también que creo que es algo que, por ejemplo, en el libro dicen que en Oriente sí que lo tienen muchísimo más desarrollado, es decir, como que tienen muy presente que tanto la razón, el hemisferio izquierdo y el derecho son igual de importantes, y en Occidente como que esto de la intuición, de las emociones
de los sentidos, como que está un poco relacionado, obviamente ya están cambiando mucho las cosas, pero se relacionaba mucho a la mujer o algo a lo que no se le tenía que dar importancia. Y claro, aquellas personas que se quedan solo con la razón se están perdiendo una parte, igual que las personas que lo basan todo en la intuición, que tampoco tiene sentido. También como que te estás perdiendo una parte muy importante de la vida. Claro, es claro. como muy interesante que tienes ambas. Claro. A ver, tiene lógica lo que me dices de lo distinto de los continentes, porque al final eso es parte cultural, ¿no? Es decir, cada vez, por ejemplo, en Europa, si ves, la tendencia es que la gente es menos religiosa y por tanto, yo creo que cuanto menos cultivas es la religión, aunque, por ejemplo, yo no me considero religiosa, pero sí, ya sea, por ejemplo, meditar o tener, o como por ejemplo en Oriente, que son más, por ejemplo, budistas, que dan más al arte de contemplar. Entonces, cuanto más contemplas, yo creo que como más ves esas características, esos comportamientos, como que los vas detectando o absorbiendo en tu inconsciente para que luego, más posteriormente, tú puedas desarrollar más tu intuición, ¿no? Sí, estás como más predispuesto a ver que realmente existe más conexión de la que tú te crees. Es decir, que no eres tú un individuo en el mundo como tal, sino que si observas te das cuenta de que como que a veces, si lo ves con un poquito de zoom, todo está como muy conectado, ¿no? De lo típico que dices, ostras, ahora tiene sentido aquella vez que fui a este sitio y no lo entendía y gracias a eso. Entonces cuando lo ves con perspectiva, ves que como que está todo conectado y unido. Y sí. Claro, al final no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que se pasa el día entre pantallas, que obviamente no tiene ni siquiera tiempo para reflexionar lo que está viendo, ni hay posibilidad de... O una persona que a lo mejor invierte más tiempo en estar en el campo o estando, pues, dando una vuelta por la ciudad. Entonces sí que tiene lógica esto y yo creo que es una forma de cómo aumentar esa intuición, si lo queremos aumentar, de contemplar, de meditar. Estar más consciente, ¿no? Sí, igual. Estar más consciente. A mí me pasa que cuando tengo épocas en las que siento que no tengo la intuición activada para nada, y justo son las épocas en las que voy más en piloto automático, en las que me levanto, me ducho, me visto, salgo pitando al trabajo, voy al trabajo, ya estás interactuando con gente, llegas al trabajo, estás todo el día con gente, sales, sigues con gente, llegas a casa, hablas con la gente que esté en tu casa, te duermes y no pasas tiempo tú solo. Entonces, en el momento en el que tienes un ratito, aunque sea 1 hora, 2 horas, para ti solo, sin música, sin ver un programa, sin ver absolutamente nada, sin hacer nada, tú haciendo solo una actividad, es cuando creo que te das cuenta de cuando puedes conectar contigo mismo y cuando puedes ya escucharte un poco más. Sí, de hecho yo leí sobre esto de cómo intentar aumentar la intuición y sí, una de las claves es la soledad. O sea, te da más tiempo a eso, a no estar en piloto automático y no estar bombardeado de información. Porque yo creo que ha pasado una persona por aquí. Porque yo creo que la cosa es que se habla mucho de esta palabra, creo que cada vez más aquí, pero porque como si estuviese de moda, pero es verdad que no se practica tanto, porque aunque esté de moda, solamente la puedes practicar si realmente tú no estás detrás de una pantalla, si no estás constantemente con interacción, es decir, ocioso. Tú lo que tienes que estar es solo. Solo contigo mismo. Entonces es interesante, ¿no? O sea, que me refiero que así yo creo que son unas claves para un poco potenciarlo. Y mira, te voy a lanzar una pregunta. Lánzame la pregunta. Si me dejas. ¿Crees que te ha ayudado la intuición? Por supuestísimo. Muchísimo. Sí. De hecho, es que, de verdad... ¿Para bien o para mal? Sí, como a rasgos generales. Para bien. Es que, es lo que te digo, que yo creo que... es decir, a veces la intuición te lleva a tomar decisiones
que te pueden doler, pero que es lo mejor para ti. La razón igual te dice, no hagas esto, esto te va a doler, no vayas por ahí, de forma racional esto está bien, pero si hay algo en ti que hay un malestar, tienes que hacerle caso, o sea, tienes que ir ahí. Entonces, yo todas las decisiones importantes de mi vida las he hecho por pura intuición. Qué o sea, sí, a ver, tampoco digo que lo haga todo el mundo, la verdad, porque igual te puede salir mal, pero sí que es verdad que yo estoy muchísimo más conectada en esa parte de sentir, no es que me deje llevar por la emoción, pero digamos que sé lo que me sienta bien y lo que no. Entonces, por ejemplo, nunca he tenido ningún reparo en cuando siento que ya un trabajo no me aporta, lo dejo. La razón te diría, no dejes un trabajo si no tienes otro nuevo. Pues no, yo aún así me ha pasado de dejar un trabajo y no tener nada, pero yo saber que era lo mejor para mí, porque no me estaba aportando nada más y que sabía que me iba a ir bien. Entonces, como lanzarme o irme a otro país o mudarme a otra ciudad, ¿sabes? Como hay una voz dentro de ti que te empuja. No lo estás pensando muy bien en ese momento, porque si tú te paras a pensar en todos los pros y en el coste de oportunidad, claro, de irte, de cambiar, te acojonas. Ya. Por eso es como, la intuición es como algo que no te da tiempo a pensar mucho, porque si lo piensas mucho ya se desvanece y ya te vas para el lado de la razón. Vale, creo que sí, te pillo. Además pienso que a lo mejor todos tenemos intuición, ¿no? Pero no la llamamos igual. Creo Sí, que puede ser. esa vocecilla que te hace tomar una decisión, ¿no? Ya sea, como que es que hay decisiones que no te las piensas casi, ¿eh? Sí. A pesar de que te impacten totalmente, te cambie la vida. Por ejemplo, yo también, como tú, me fui a Londres y fue como de un día para otro lo decidí y dije, lo tengo que hacer. Sí. Me fui de au pair y yo pensando, es que en la vida... Si lo piensas un poco más, no lo haces. Claro, y yo pensando, 19 años o 18, no me gustan los niños. Y de au pair. No sé si te lo había a todos, no le gusta. Pero que ahora sí. Ahora es que cada vez que veo un niño pues me encanta, pero de aquellas digo, un niño. O sea, ¿Qué es esto? Por eso es que me fui unos meses, porque no podía más. Un besito para la madre, pobrecita. Me porté muy bien, ¿eh? O sea, no los envenené. Casi me envenenan ellos. Eran malos bichos. Pero es eso que pienso. Una pipiola de 18 años que se va a Londres. De hecho, ese día de viaje, yo hasta cogiendo el avión pensaba, todavía tengo tiempo de volver. De realmente, Sí. De hecho, lo que me pasó fue que, bueno, lloré un montón, obviamente, pero rompí la maleta sin querer, quitando el ordenador, poniéndolo, y ya estaba sola. Me hice daño y me hice daño de la presión de quitar, poner tal, y empecé a sangrar un montón en un dedo. Y yo dije, una señal. O sea, estaba aprovechando cualquier circunstancia, lo de la maleta rota, lo de la sangre, para no ir. Pero aún así tú sentías que te tenías que ir. Y yo dije, ya está, o sea, Guada, tienes que ir. O sea, había una voz que me decía que me tenía que ir. Entonces me fui, he sobrevivido. Aquí estoy. Aquí estoy, pero claro, obviamente no fue agradable y fue una decisión que me ha cambiado la vida, me cambió la vida, pero para bien, porque al final yo creo que en ese momento yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Yo lo pasé muy mal esos meses en los que estuve en esa casa, realmente porque era en un barrio alejado de Londres, no había nadie extranjero, joven, ni nada. Y yo estaba sola, entonces era sola con los niños y los padres, imagínate. Entonces fue duro, pero me ha hecho ser la persona que soy. Pero es que estaba en tu camino. Claro, estaba en camino, porque obviamente yo no sería la misma y lo agradezco. Entonces yo creo que eso, aunque en ese momento pienses que no es correcto, si algo te dice que lo tienes que hacer, yo creo que al final hasta lo haces. Por mucha razón de peso que haya, coste de oportunidad, etcétera, pero lo haces. Es que yo creo que la intuición es como aquella decisión que cuando la tomas algo se libera en ti.
Como te alivias, ¿verdad? Ya está. Sí, O dices, sea, lo he tomado. es esto, Sí, ¿vale? sí. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has fallado? Creo que no te puede fallar porque... Wow. ¿Por qué? Porque al final, si te ha fallado, claro, es que muchas veces a lo mejor, es que claro, para mí es un poco complicado porque hay veces que no sé, ¿sabes qué pasa? Que yo me he dado cuenta que no sé si me habla la intuición o la razón. Realmente, ¿eh? Ostras. Sí, es fuerte porque entonces hay veces que los puedo confundir. Entonces, simplemente yo creo que hay veces que tomas una decisión y simplemente a lo mejor no es que te falles, sino tenías que experimentar eso, eso para que tú llegues a otro punto. También pienso es como una forma de aliviarte el pensar así, ¿no? De decir, esta no es mi responsabilidad, es la de la intuición, la razón. ¿Tú? A mí no. ¿Tú crees que te ha fallado? No. Y de hecho, cuando alguna vez pienso que me ha fallado, es porque lo que realmente ha pasado es que la intuición me estaba diciendo algo, no le he hecho caso, he intentado razonar o ver otra cosa. Sobre todo me pasa con las personas. Tengo muchísima intuición con las personas, entonces cuando las conozco ya sé si voy a encajar con ellas o no, o si hay algo que no me cuadra. Entonces lo que me ocurre es que yo conozco a la persona, entonces a veces le doy oportunidades a gente que la intuición ya me estaba advirtiendo que... pero hay gente que se camufla muy fácil y pasa cualquier cosa y ahí ya digo, ¿ves? Y ella decía, no, es que tú ya cuando la conociste ya había algo que no. Claro, es que lo que me pasa a mí cuando, hablando de personas, es que yo doy por hecho de que todas son buenas, independientemente de que sepa que no, pero es que la persona que no es buena, no sé por qué pienso que en el mundo no me la pone en mi camino, porque para mí... Soy un ser de luz. Soy un ser de luz, pero también es porque, de hecho, todo lo negativo por un ojo sí. Sí, por un ojo te entra y por otro te sale. Es que los refranes no son lo mío. Bueno, pues es que no os hago caso. Ya está. Entonces, como que no me importa, no me afectan para nada, entonces esa persona ni me molesta ni nada. Entonces es como, bueno, pues que esté ahí, que la conozca o no. De hecho, me sale así, de que no sé que... como que la vida me pone no tener amigos de ese tipo. Sí. Pero bueno, que entiendo tu parte porque yo creo que eres más sensible o porque, bueno, has tenido muchas vidas. No, pero, o sea, claro, yo no me refiero a que sean malas o buenas porque eso al final, ser bueno o malo, claro. Pero que no vayan a encajar conmigo, o con mi forma de ser, o con mis valores, o con... ¿Sabes? Como que, vale, esta persona igual va a tener un comportamiento que a mí me va a chocar, porque sí que es verdad que esa es la diferencia entre tú y yo. Tú eres una persona que, de verdad, tienes una capacidad de que todo te dé tan igual, que es admirable. O sea, la quiero yo para otra vida mía. Yo no, yo como que, no sé, pasa cualquier cosa y lo siento mucho, lo veo venir, o sea, como que es muy significativo para mí. Te choca Sí. Y tú también chocas con esa persona y creas, incluso puedes crear crispación o... Claro, para mí es que me da igual. Sí, claro. o sea... Entonces, entiendo esto. Yo lo único que quería comentar es que un vídeo que vi hace poquito, entonces claro, hablaban de la intuición a nivel científico, ¿vale? Hablaba Elsa Punset, que me hace mucha gracia. ¿Punset? Es que, Punset, porque siempre me acuerdo de los vídeos de comedia que se ríen de Punset, que ponen un acento catalán. Catalán, Punset. Claro, Punset. Entonces, claro, me decía que realmente qué es la intuición y entonces lo que hacía era 3 preguntas, ¿vale? 3 preguntas a las personas. Entonces, uno, por ejemplo, preguntaba preguntas relacionadas con África. Por ejemplo, ¿dónde está Kenia? O sea, no decían preguntas relacionadas con África, sino lanzaban esta pregunta. ¿Dónde se encuentra Kenia? ¿En qué continente?
Después otra pregunta relacionada con África. Y la tercera tenías que decir cualquier animal, ¿vale? Vale. Entonces, todas las personas que le hacían esas 3 preguntas, en la tercera de dime cualquier animal, decían un animal del continente africano. Las personas con las que empezaban la pregunta de qué animal, dime cualquier animal, ninguna era del continente africano. Claro. Vale. Entonces, dice, claro, es que en sí es como que piensas que es una respuesta intuitiva pero realmente es tu cerebro que hace como esas asociaciones que tú no notas, y entonces por eso pienso que la intuición es algo que tú intrínsecamente haces sin darte cuenta, porque a lo mejor, pues eso, has visto un semáforo rojo y te ha identificado a un día que fuiste y tal, y por eso, por ejemplo, tú dices, pues no, voy por esta calle hoy, porque a lo mejor justo, no sé, te ha soplado el viento por aquí y tu mente... Entonces, como creo que hay asociaciones que no nos damos cuenta, porque obviamente esas personas que han respondido a esas preguntas no se han dado cuenta, pero internamente hay esa asociación de conceptos. Vale, claro. A ver, tiene sentido. ¿Verdad? Es muy interesante, o sea, al final, claro, es que es como más sencillo, ¿no? Para el cerebro. Entonces, esto es como sencillo de entender, porque cuando hay algo que te asocie, algo que te recuerda algo, aunque no te des cuenta, yo creo que tomas una decisión, y es como aliviar a tu razón para tomar un camino o una decisión o una respuesta. Muy interesante. ¿Sí? Sí. A ver, está claro, ¿no? Que al final todas las decisiones que tomas es porque tú, desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los inputs que recibes y toda la información que ves, sientes, escuchas, todo, vamos, es que la mitad de la mitad de la mitad no te das cuenta. Es decir, te das cuenta de muy poquito, pero hay mucha otra información que también te afecta. Claro, pero es eso, por ejemplo, tomas decisiones en función de tu rutina, porque vas en piloto automático, después de tu razón, y claro, luego está de tu intuición, que no razonas, que la tomas en función de lo anterior y las asociaciones que has tenido también, pues eso, en el pasado, en lo que te ha provocado. Pero lo que me llama la atención es cómo de repente, o sea, sale esa voz, ¿no? Claro, es que hay cosas que... A ver, yo pienso que hay decisiones que tú tomas que tú igual piensas que es intuición, pero que es lo que tú dices, que igual es porque has estado sugestionada porque has visto algo y no te das cuenta, ¿no? Pero hay otras... Es que hay otras que no tienen explicación. Como... No sé... Como un accidente, por ejemplo. No sé, ¿no? Como cuando muchas veces tú hablas conmigo y me dices, María, yo creo que tú... me acuerdo la última vez que fue muy loco, me dijiste, ay, estábamos hablando de amor y relaciones, ¿vale? Y tú me dijiste, yo sé que tú vas a conocer a alguien y no va a ser por ninguna aplicación. Va a ser conociéndolo de persona. ¿Por qué? Porque tenías esa intuición, ¿sabes? Porque tú sentías que yo no iba a conocer a nadie por una aplicación, iba a conocer más de algo más, ¿sabes? Es como... Hay cosas, o por ejemplo, pues lo que me pasó a mí con mi hermano. Porque, claro, porque internamente yo te tengo, o porque he vivido con otras personas que tienen algún rasgo en común contigo y no han conocido, no sé, puede ser eso, que no me dé cuenta. Pero aún así está guay, ¿no? Que puedas... o eso, por ejemplo, no sé, yo con la gente que realmente quiero un montón, es que tengo muchísima intuición. Y ya no solo intuición, sino de sé que esta persona no está bien y no he hablado con esa persona para nada. O sea, no, porque hay veces que épocas que no hablo con mis amigos y están perfectamente, pero hay otras que no hablo con ellos y no están perfectamente. Y eso lo intuyo. Tengo que hablar con esta persona porque sé que algo no está yendo bien. ¿Sabes? Pues
esas son las que a mí me causan más, que digo, ostras, qué loco, ¿no? Claro, o sea, yo en ese lado entiendo que intentan dar una explicación científica, pero bueno, Claro, pero hay sí, una parte que yo hay creo una que parte que todavía no se tampoco puede no ha explicar. llegado, claro. Nos gusta o ese no es el nos punto, guste. ese es A el mí me punto. gusta porque así es como un poco de magia. Pero sí que es verdad, o todo ese tema de la sincronicidad, o sea, a día de hoy científicamente no se puede explicar. Eso me gusta mucho. Es que es verdad, o sea, te guste más, te guste menos, Sí. o sea, está ahí y hay muchas cosas que obviamente a día de hoy no se pueden explicar con la ciencia. Y eso pues nos encanta porque significa que hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Pero Qué guay. yo, vale, tenía otra pregunta Venga, para ti. una pregunta para mí. ¿Qué diferencias crees que hay entre tu intuición y la mía? Que tú digas, yo la tengo clara. Es decir, ¿Vale? yo creo, no sé por qué, como que me llama mucho la intuición, la intuición, sí. Me llama mucho la atención que tu tipo de intuición es muy hacia lo positivo. Sí. Es decir, una vez nos pasó que estábamos Guada y yo y nos fuimos de after work y entonces salimos, ¿vale? Y estábamos las dos muy motivadas y entonces fuimos a un sitio y no nos dejaban entrar porque obviamente pues al parecer tenías que tener como una acreditación o no sé qué. Entonces yo ya estaba cansada de, claro, es que yo lo sabía, a ver, yo no sabía nada, ¿no? Pero yo me enfadé porque tengo muy poca paciencia. Y ya yo decía, no, es que nos tenemos que ir a casa, Guada, porque estamos cansadas. Esa semana habíamos salido pues 8 veces de 5 días, ¿vale? Y entonces, y ya le decía, Guada, y Guada, no, vamos a ir a tal sitio que estaba en la otra punta de Madrid. Yo calladita. Y yo, Guada, y encima me hace ir andando, que yo encima cabreada y andando. Y yo, encima, Guada, es que ya verás tú que me vas a hacer ir, que me duelen los zapatos porque llevo unas sandalias que si ando mucho ya me duelen. Yo estaba así como cascarrabias y ella estaba como un ángel. Ella estaba como, bueno, queda poco, ya está, ahora solo quedan 25 minutos, ahora solo quedan 15 minutos. Y yo pensando, la voy a matar. Y yo diciendo, es que seguro que vamos a ir y no va a haber nadie, porque es que encima era como verano y todo el mundo ya está fuera de vacaciones, no hay nadie aquí en esta ciudad. Y llegamos y nos lo pasamos pipa, o sea, increíble, lo recuerdo súper guay. Y encima coge y me dice, Guada, es que yo lo sabía. Yo sabía que nos íbamos a pasar súper bien, por eso sabía que teníamos que ir a ese sitio. Y yo, ¿pero tú? O sea, claro, es ese tipo de intuición que tienes que es como siempre todo lo positivo, todo de va a salir bien, va a salir bien. Y yo, no sé, como que mi intuición es como distinta. Es más como decisiones que... Mi intuición era más, por ejemplo, ese día de tenemos que salir, pero no sé si va a salir bien o mal, y tu intuición era que tú, a pesar de que en un principio íbamos a un sitio, tú ya sabías que íbamos a acabar en el otro, en el que tú querías. Es que lo sabía perfectamente. Y yo no sabía, yo no sé por qué sabías eso, porque yo sabía que teníamos que salir, pero yo pensaba que íbamos a ir al sitio del principio. Claro, es que como que yo quería ir a ese sitio, 100% sabía que teníamos que ir a ese sitio. Tú me dijiste el otro y yo dije, bueno, vamos. Vamos, pero no vamos a Pero entrar. pensé, de todos modos, aunque entremos, vamos a acabar ahí. Claro. Y es que, claro, es ¿Y eso por qué lo sabías? Es que eso es lo que no se puede explicar. Claro, no, es que realmente, es que ya, de hecho, es como que ya nos veía allí. Aunque nunca había estado. Ya me imaginaba que íbamos a estar. Entonces, sí, o sea, yo, por eso que no tengo como esos recuerdos de una intuición negativa o de que tú sí, por ejemplo, a mí eso es la diferencia de que no es que sea negativo, sino que como que tú ves más crudo. Pero es verdad porque yo en la vida en general no veo negativos. Tú no ves en la vida. Yo ciega. Claro, por ejemplo, me dicen, esta persona es así. Y yo, no, es que me voy a seguir llevando bien con esa persona. Y aunque tenga cosas negativas, yo sé que esa persona, algo negativo, uno, no me va a afectar y dos, se va a cansar de hablarme de esto porque no me interesa. No te escucho. No te escucho, te voy a poner una cara de ¿qué me estás contando? Y yo pensando en lo que tengo que comprar. No me va a aportar nada.
Entonces, o sea, pero esas personas se aprovechan. Pero tú, por ejemplo... Sí, se No, bueno, que aprovechan. a mí no se van a aprovechar, hombre. Ya, bueno. Hasta que se aprovechan. Que no. Que, Yo, y por tú, ejemplo, claro, tú, por ejemplo, tu intuición es, pues eso, con blancos y negros, ¿no? O sea, que tú lo ves... sí, pero es interesante saber, pero a lo mejor es como vemos también la vida, ¿no? sí, La es verdad. percepción de la vida en general, que tú sabes, pues eso, que hay cosas así y yo doy por hecho de que todo es positivo. Sí, Igual es por eso. yo creo que yo sé que es verdad que con el paso de los años me he dado cuenta de que soy muy cuadriculada, es decir, que es o blanco o negro, Ajá. Bueno, igual tendría que mejorar esa parte, pero sí que es verdad que muy pocas veces me equivoco cuando tiendo a ver que hay alguien que es de una forma u otra, pero es lo que decías antes, yo soy muy sensible, entonces a mí noto como mucho la energía de la gente y a mí, por ejemplo, una persona negativa me carga muchísimo. ¿Por qué? Porque es como que la siento mucho más, como que igual pongo mucho de mi parte cuando estoy con alguien y si yo, por ejemplo, estar con alguien que lo ve todo negativo, un día puedo estar 2 también, 3, ya no puedo más. Y tú tienes una facilidad de ponerte como... Tú es como que te pones un impermeable, ¿sabes? Que va lloviendo y va cayendo, entonces tú estás bien, ¿sabes? Es como que te da igual, ¿entiendes? Pues eso, que es súper admirable, porque ojalá tener esa capacidad. Entonces, claro, tú realmente no te das cuenta de que esa persona es negativa porque no estás prestando atención a que esa persona, a lo que esa persona te está transmitiendo. Tú, es como que tú te quedas con esa persona, la aceptas y ya está. Claro, y Yo no. o cambio de tema Claro. y otras tal. Sí, Yo es como, sí. mira, no. Tú, Ya, o no. esto o no. Ya, ya. O entras o no entras, en mi equipo no. VIP. No, pero es verdad, es como la diferencia que tenemos, sí. Qué es fuerte, cierto. pero es muy guay, ¿eh? Que seamos tan diferentes. Sí, porque yo aprendo de ti y yo creo que tú también aprendes de mí, de cómo yo lo veo y cómo Yo la tú lo verdad ves. es que te hago muchísimo caso. Por eso te vas a quedar sola. Porque me dices, esta persona no. Y yo, bueno. Ay, madre mía. Pero sí, que yo creo que está bien también que lo veas, Sí. que tú veas un poco el lado positivo, ¿no? De las cosas. Sí, total, No porque... te amargues. No. Be happy. No, porque eso es algo que podemos hablar otro día, Sí. de cómo creces en el lado de... Hay gente que para ponerse una barrera se pone en el lado siempre negativo para no llevarse una desilusión o no tener muchas expectativas de, vale, yo ya pienso que va a salir mal, entonces si sale bien, más alegría para mí. Y a mí lo que me encanta de ti es que tú es como, yo ya sé que va a salir bien. Entonces digo, jolín, y si luego no sale tan bien como tú te imaginas, pero es que tú tienes como una imagen y siempre llega a ese tipo de, ¿sabes? Es como que si, tú lo visualizas claro, y pasa exactamente así o mejor. es que si pienso no me han pasado cosas negativas. Y además si pasan siempre pienso, es porque algo muchísimo mejor va a venir y siempre viene algo mucho No, es que mejor. estás positiva full, es verdad, es verdad. Mr. Wonderful lo escribo Sí, yo. ella. Entonces nada, pues no sé si quieres comentar algo más, pero yo creo Nada, que yo creo que podríamos reflexionar un poquito. Sí, para terminar la acabar, conclusión. cómo cultivar la intuición un poco. Perfecto. Bueno, pues... Escuchando este podcast. Escuchando este podcast. Lo primero. Pues yo creo que lo que decíamos antes, que yo creo que dedicarse tiempo a uno mismo, y creo que hoy en día estamos bombardeados de inputs, estamos haciendo como 1000 cosas a la vez, estoy escribiendo un WhatsApp y me está hablando mi compañero de piso y a la vez estoy viendo la televisión y también estoy trabajando. No das tiempo a saber quién eres tú realmente. Procesar, Sí. claro, a procesar todo lo que te ha pasado. Entonces, yo creo que, al menos bajo mi experiencia, las veces en las que más he potenciado es cuando intento estar más consciente en el presente. Esto puede parecer así un poco hierbas, pero es verdad. A veces, tan sencillo como, ostras, cojo y me voy a dar un paseo sin música. Y ya te das cuenta de que vas a empezar a ver cosas que antes no ves con la música. O en vez de hablar por teléfono con alguien, y ya como que empiezas a darte cuenta de cosas, eso hace que te cuestiones, no sé, como que conectes más contigo. Tiempo a solas, sin hacer nada. Soledad. Sin hacer nada o hacer una tarea solo. Sí, o hacer una tarea solo. Que se me va esto.
hacer una tarea solo y además eso, ser consciente de lo que estás haciendo. Aunque sea cocinar, Sí. a mí es que me encanta, yo creo que recrearte en algo, ¿no? Es maravilloso y por ejemplo, ya sea, Es que ya sea no lo veis, cocinar pero... o lo que sea, pero eso, te da como pie a estar 100% en algo. Yo creo, la gente que no tenga mucha intuición, creo que es muy bueno tener ejercicios de este tipo, de centrarse 100% en alguna actividad, ya no solo que sea intuición, sino esto como que va a permitir desarrollar un poco, como evitar los diferentes inputs que tienes y centrarte más en algo. Lo mismo meditar, al final tú empiezas cuando meditas a mirar primero tu respiración, porque estás centrando tu mente en solamente una cosa y evitando todo lo demás. Entonces, esto yo creo que ayuda mucho porque poco a poco vas como desarrollando el evitar esos bombardeos de información que colapsa tu cerebro y a desarrollar más, centrándote en aspectos que a lo mejor son muy importantes para ti. Y también he leído que es muy bueno la creatividad, ¿no? Al final, por ejemplo, leer, dibujar, cualquier aspecto creativo que te nazca, es como esa parte que desarrollas de forma pues de tu cerebro, plasmando, por ejemplo, escribiendo, es plasmar. Yo escribo mucho cuando estoy colapsada. Claro, es plasmar me va muy bien. información o lo que tengas interno y también esto, centrarte en una actividad porque te estás centrando y dando lo máximo y a lo mejor hasta puedes darte cuenta de qué es lo que te pasa. Por ejemplo, tú escribiendo, yo mirando la pared. No, pero yo creo que es eso, creo que lo más importante para poder potenciar eso es estar a solas con uno mismo, porque cuando pasas mucho tiempo con gente, creo que como que se pierde parte de tu identidad, ¿sabes? Porque al final tú eres un ser sociable y te amoldas. Entonces, cuando no te da tiempo a estar contigo mismo, no sabes quién eres. Entonces, como que es súper importante, si no sabes quién eres, ¿cómo vas a desarrollar la intuición? Es que no... La intuición es algo que tienes tú de ti, dentro de ti, ¿sabes? Es como una conexión contigo mismo, no puedes. Estás bombardeado por las opiniones, gustos, preferencias de otra gente. Sí, es imposible. Tenemos que hablar en algún podcast de la soledad, un poco de lo importante que es, porque yo creo que la gente no se da cuenta. Así que nada, pues yo creo que podremos concluir, ¿no? Sí. y nada, pues dejarlo aquí porque yo creo que ya hemos completado todo lo que queríamos decir y ya está. la espero que os haya gustado. de hoy. A mí me encanta hablar de esto. Sí, de hecho ahora nos vamos a quedar más rato hablando. ¿O no? O no, o ya nos callamos porque ya llevamos muchas horas juntos, la verdad. Yo quiero dormir, gracias. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias por escucharnos, vernos. Y nada, pues espero que le deis like, lo típico que se dice. Por favor, Ahora entienda la gente que dice eso. Compartirlo porque es importante para nosotras. Para todos. Para todos. Nos despedimos, adiós y la semana que viene más y mejor. Chao.